La tetralogía es la epopeya operística más importante que jamás haya abordado compositor alguno. Pero curiosamente está concebida de manera retrospectiva. Esto cada vez que se habla de cualquiera de las 4 óperas que lo integran, pues hay que empezar contándolo. Entonces, efectivamente, la primera idea de Wagner es justamente la que corresponde a la ópera que ahora nos ocupa, al ocaso de los dioses. Es la primera idea que, claro, está tomada del Cantar de los Nibelungos y se llamaba La muerte de Siegfried. Entonces, bueno, el Cantar de los Nibelungos toma una parte de ella y más convenientemente manipulada, pero bueno, esa es otra. El caso es que escribe un primer boceto, no en verso, sino en prosa poética, en Stabrein, o sea, jugando con lo que nosotros llamamos aliteración, los alemanes llaman Stabrein. Y entonces él lo presenta en el año 48 en su casa. En esta época él es Kapellmeister en Dresden, y entonces lo presenta, lo lee ante un grupo de amigos. Entre esos amigos es significativo porque está Hans von Bülow, que Hans von Bülow 3 años después se va a casar con Cosima, la hija de Franz Liszt, que luego a su vez le va a abandonar para irse con Wagner y será la segunda mujer de Wagner. Y está también Gottfried Semper, que luego va a ser, muchos años más tarde, va a ser el arquitecto que construirá precisamente la Großes Spielhaus de Bayreuth, que es donde se va a estrenar el ocaso de los dioses al final. Y luego también asiste Eduard de Vrijn, y más personas, ¿no? Eduard de Vrijn es barítono, es libretista, es actor y es una persona destacada desde 3 años antes o 4 años antes, precisamente en la compañía de Dresden, donde está Wagner. Y es precisamente Eduard de Vrijn el que le hace ver a Wagner que el proyecto que trae de una ópera es inabarcable, pues porque no puede contar la historia de los amores de Siegfried y Brunhilde en la misma ópera en la que luego va a contar la muerte de Siegfried. Claro, hay tema para 2 óperas. Efectivamente, Wagner lo piensa. Y entonces, unos años más tarde, exactamente en el año 51, escribe una obra que se llama Der junge Siegfried, el joven Siegfried, que va a ser la base precisamente de la ópera anterior de Siegfried. Y luego, claro, comprende que tiene que contar el nacimiento, el origen de Siegfried, de ahí va a salir Valkyria, y de dónde viene el oro y el anillo y todo eso. Claro, eso le lleva al oro del Rin. O sea que las 4 obras están concebidas de manera retrospectiva. Es una cosa verdaderamente curiosa y a Wagner le supone esto en total, pues no sé, como un cuarto de siglo de tiempo de trabajo entre unas cosas y otras. Entonces, el libreto en forma definitiva está escrito en 1848, pero luego lo reescribe en 1852. Sobre este tema vamos a volver luego, porque es interesante. Y bueno, la composición está iniciada en Zúrich. Toda la tetralogía está escrita y parcialmente compuesta fuera de Alemania, porque como Wagner tomó parte, además muy destacada, en la Revolución de 1848, pues era un proscrito en los territorios de lo que hoy es Alemania, y entonces se tiene que marchar y los libretos de la tetralogía están escritos fuera de Alemania. Entonces, bueno, la composición la empieza en Zúrich en 1850, luego la retoma en Tribschen en 1869, el 2 de octubre, para ser exactos, y ya le pone punto final a la partitura, pero ya en su casa en Banfried, en la casa de Bayreuth, que es la única casa propiedad suya que tuvo en toda su vida, dicho sea de paso, en 1874, el 21 de noviembre, para ser exactos. O sea que esta epopeya gigantesca, que hoy es un elemento crucial de la cultura alemana, pues está en buena parte escrita y construida fuera de Alemania. Entonces, Das Rheingold, o sea, el oro del Rin, y la Valkyria se habían estrenado en el año 69 y en el 70 por orden directa de Luis II de Baviera, que había acogido a Wagner y le estuvo protegiendo. Nunca se lo agradeceremos bastante, dicho sea de paso, pues hasta el final. Entonces, claro, Wagner era partidario de estrenar, como es lógico, estrenar toda la tetralogía conjuntamente,
pero no ir haciendo una obra detrás de otra. Entonces le ocultó a Luis II que ya tenía hecha la partitura de Siegfried y le fue dando largas y bueno, finalmente Götterdämmerung, el oro del Rin, pues se estrenó junto con Siegfried también, claro, y las otras dos obras que ya se habían estrenado en el primer Festival de Bayreuth en agosto de 1876. En el caso concreto del Ocaso de los Dioses, el 17 de agosto, en la Festspielhaus de Bayreuth, que se inauguraba precisamente para semejante ocasión. Fue una ocasión, vamos, mundialmente, que tuvo una trascendencia absolutamente mundial. Estuvo, por supuesto, se hicieron 3 ciclos, y estuvo, por supuesto, Guillermo I, Wilhelm Ernst, o sea, el que había sido el rey de Prusia y que ahora, desde 10 años atrás, era el emperador de Alemania, que claro, Alemania ya se había unificado, había nacido como país en 1871, entonces llevaba 5 años como Kaiser, ¿no? como emperador. Y luego estuvo también, es curioso, otro emperador, que es don Pedro II de Brasil, al que llamaban con mucha razón el magnánimo, pues es un hombre que hizo cosas muy positivas en su país, como es, por ejemplo, abolir la esclavitud, y tomó diversas decisiones de tipo social pues muy encomiables, y por esa razón le llamaban de esa manera. Y es un hombre muy interesado en la cultura, de hecho es que se vino de Brasil nada más que para asistir a la inauguración de Bayreuth, ¿no? Luego, aparte, había como unos 200 y pico miembros procedentes de la aristocracia de Austria y de Alemania. Y compositores, pues asistieron Liszt, asistió Brunner, Tchaikovsky, Grieg, Saint-Saëns. Pintores, hubo pintores alemanes famosísimos como Hans Makart, como Franz von Lembach, y luego también estuvo Henri Fantin-Latour. Y de escritores, pues estuvo Catulle Mendes. Y también habría que destacar que hubo un español, Joaquín Marsillac, que, bueno, este era amigo de Wagner de mucho tiempo atrás, porque se había dedicado a difundir y a defender la obra de Wagner, pero desde muchos años atrás, y Wagner le invitó personalmente a que asistiera. Y bueno, el festival fue, desde el punto de vista económico, fue un fracaso, un déficit de 150.000 marcos. El Rui Luis II, esto es curioso, se hacían 3 ciclos, no fue al primer ciclo ni al segundo, fue al tercero, precisamente para no coincidir con Wilhelm Ernst, o sea, con Guillermo I de Prusia, ¿no? Que ya era de Alemania. Y bueno, ya digo que fue un fracaso desde el punto de vista económico. Artístico, a Wagner no le dejó nada satisfecho, se deprimió profundamente. De hecho, ya no se volvió a hacer otro festival en Bayreuth hasta el estreno de Parsifal, que eso fue en el año 82. Y en cuanto a Joaquín Marsillac y otros catalanes ilustres, bueno, aparte estaba el doctor Letamendi, estaba Peles Mestres, estaba Rogelio de Busquiza, el pintor, que también era amigo de Wagner, formaron pues una Patronalverein, un patronato, junto, claro, con un centenar y pico de intelectuales del resto de Europa, para apoyar precisamente el estreno de Parsifal, que se hizo en la segunda vez que se abría Bayreuth, ya digo, en el año 82. En esos años, y esto es curioso considerarlo, Wagner en Cataluña era famosísimo, mucho más que en el resto de España. Y, de hecho, se constituyó una sociedad wagneriana que tuvo en Cataluña, que fue una de las más importantes en los últimos años del XIX y principios del XX en toda Europa. Podría decirse, no sin cierto humor, que en la época de la Renaissance, el músico nacional catalán en realidad fue Wagner. Eso sea, en fin, naturalmente con todas las reservas que se puede hacer, pero en términos generales así fueron las cosas. El caso es que, bueno, el Ocaso de los Dioses presenta una fuerte, esto lo han señalado muchísimos autores, ¿no? Una fuerte disparidad estética entre la concepción dramática del libreto y la música. Esto, claro, es lógico, precisamente porque aunque luego se haya renovado y elaborado, pero es el libreto más antiguo, claro.
Entonces hay cosas que son propias, esto lo ha señalado Boulez y muchos otros autores, que son propias de la ópera romántica. Hay filtros, hay maldiciones, hay juramentos, cosas de esas, bueno, de las venganzas, cosas de esas propias de la ópera romántica. Pero claro, porque la obra, ya digo, está concebida mucho antes que toda la evolución estética musical que va a tener Wagner a continuación. De hecho, Eduard Hanslick, con mucha gracia, ha escrito que quien haga cambiar los sentimientos del héroe por medios químicos, se refiere al filtro que le dan a Tristán, claro, quien haga cambiar los sentimientos del héroe por medios químicos, ciertamente será un buen boticario, pero un mal poeta. Está escrito con mucho humor, pero bueno, no le falta razón. El problema, ya digo, viene de la disparidad de época entre la escritura literaria y la escritura musical. Musicalmente, desde luego, es la obra más avanzada de Wagner y operísticamente, en el sentido que es la que rompe completamente ya todos los lazos con el operismo tradicional. De hecho, aquí ya no hay ningún vestigio de números cerrados, de simetrías. Todavía, por ejemplo, en Valquiria, pues yo qué sé, el raconto de Freya, en el segundo acto, pues tiene una estructura más o menos asimilable a un aria da capo. Y en Siegfried, la escena de la forja, pues está concebida como una canción estrófica, con variaciones. Pero bueno, básicamente tiene esa estructura. Aquí no existe ya el más mínimo barrunto de semejantes esquemas. Es toda una continuidad sinfónica o vocal, sin cesuras, y bueno, que digamos lleva hasta su máxima expresión la idea que Wagner llama el drama musical. Pues aquí es donde verdaderamente se materializa hasta sus últimas consecuencias. Por otra parte, el ocaso se inicia con una escena retrospectiva que es muy llamativa. Porque claro, en las obras anteriores, pues hay algún momento en que algún personaje cuenta la obra anterior. Esto, bueno, se puede ver como un recurso, pues simplemente para que el espectador no avisado se ponga en órbita. Pero la realidad es que está más cerca de otra cuestión, que es del sentido ritual, del sentido sacral propio del folclore, que también está basado justamente en la repetición, ¿no? que se hace como un elemento significante. Bueno, pues aquí la obra se abre precisamente con una escena de esa naturaleza, pero que en realidad lo que se está rememorando no son las obras anteriores, sino un pasado anterior a todas las obras. Es decir, aquí se nos cuenta pues la historia de Wotan con el fresno mágico y todo eso. Y está protagonizada esta escena con tres personajes que no han aparecido anteriormente, dos sopranos y una mezzo, y que tampoco van a aparecer a continuación. Es una escena absolutamente singular en todo el conjunto de la tetralogía y, por cierto, una de las más atractivas musical y dramáticamente, ¿no? Y estos tres personajes que interpretan esta escena son, en definitiva, las parcas. Pero las parcas, las nornas, es decir, en la mitología germánica, pues es el equivalente de las parcas griegas. Pero claro, nos llaman Cloto, Laquesis y Atropos. Wagner tampoco les pone nombres. Norna 1, Norna 2 y Norna 3. En la mitología se llaman Ur, Verdandel y Skuld. Y representan, no son exactamente como las parcas grecolatinas, ¿no? Como Cloto, Laquesis y Atropos, sino que representan el pasado, el presente y el futuro de lo que se está narrando. Y en definitiva, pues es una escena en que, digamos, rememorativamente, aparecen los temas musicales esenciales de todo lo que hemos visto hasta entonces. Pero claro, aparecen de una manera particular, porque lo hacen recordados, rememorados por unos personajes que no han intervenido y que luego tampoco van a intervenir. Es como si hubiésemos visto las óperas anteriores, pero por así decir, en proyección, ¿no? Como si las viésemos, pues no sé, de una manera entre paréntesis, ¿no? Entonces es un episodio poéticamente absolutamente singular. Y luego está el tema del tratamiento armónico, porque arranca con los dos acordes con que ha despertado Brünnhilde en la ópera anterior.
Pero en la ópera anterior, bueno, es una falsa relación, es un acorde de mi menor y otro de do mayor. Y aquí es exactamente igual, es la misma falsa relación, dos acordes de tercera, uno mayor, vamos, a distancia de tercera, uno mayor, uno menor, pero aquí no es mi sino mi bemol, lo cual le obliga a Wagner a que el segundo acorde esté en una tonalidad absolutamente disparatada, que es do bemol mayor. ¿Por qué hace eso Wagner? Pues porque lo que le interesa a Wagner es conservar la fundamental, la nota fundamental de mi bemol, que es precisamente con la que ha comenzado pues toda la tetralogía. Es ese famoso mi bemol que se va repitiendo durante 132 compases arpegiadamente, que no oímos más que ese acorde, que es como si el tiempo desapareciera, y claro, representa el río y representa la continuidad de la naturaleza, siempre igual y siempre distinta. Es uno de los momentos, bueno, dramáticamente y musicalmente más originales y más fascinantes de toda la historia de la música, ¿no? Bueno, pues aquí Wagner ha utilizado la misma fundamental, pero claro, en modo menor, porque nos va a contar pues otra historia diferente. Pero el mi bemol, la referencia, pues está exactamente ahí. Y entonces, de hecho, lo primero que se escucha son temas recurrentes anteriores, lo primero que se escucha es un tema arpegiado, ascendente y descendente, lo mismo que había sido el tema de arranque del Oro del Rin. Pero en el compás 18, o sea, en el breve preludio instrumental que precede la intervención de las nornas, aparece en el compás 18, ya digo, un tema muy singular que había aparecido ya y no se había vuelto a escuchar cuando Brünnhilde se le aparece a Sigmund para decirle que lo va a llevar al Valhalla. Y entonces es un acorde menor, de mi bemol menor en concreto, la voz superior hace un descenso de medio tono y luego un ascenso de una tercera menor. Entonces, cuando estamos esperando oír el acorde de dominante de ese tono, lo que oímos en realidad es un acorde de séptima de dominante, que es donde viene a desembocar ese motivo de un compás, que es la séptima de dominante de una tonalidad que no tiene nada que ver, que es sol mayor, tonalidad que luego no escucharemos. Y ese tema, que bueno, los wagnerianos le llaman el tema del destino, aparece varias veces a lo largo de la escena, es, vamos, la materialización más fascinante musicalmente hablando de la idea del enigma. Porque claro, no sabemos a dónde nos conduce esa séptima de dominante porque no resuelve. Nos vamos después a otra tonalidad y esto aparece como 6 u 8 veces, cada vez sugiere una tonalidad distinta, tonalidad que nunca se va a escuchar. Es un momento, ya digo, absolutamente mágico y vamos, de una fuerza dramática singular, verdadero misterio dentro de la gramática expresiva de la obra. También otro de los elementos característicos del ocaso, claro, es que la idea de la tonalidad hay momentos que llega casi a disolverse. Esto André Boguslav lo ha dicho muy bien. Dice, la armonía exacerba sus facultades de transformación y modulación hasta los límites mismos de la saturación. Y efectivamente así es, porque nunca sabemos en qué tonalidad estamos y hacia dónde vamos a ir, aunque los episodios estén escritos con armadura de clave, ¿eh? Pero vamos, esa es otra cuestión. Esto es especialmente significativo en la segunda escena del acto primero. Sí, la de las nornas es con la que empezaba la obra, esta es con la que comienza el acto segundo, que es el diálogo entre Hagen y Alberich. Y entonces es una escena verdaderamente fascinante, que tiene un aire como onírico, muy real, que está toda guiada por una frase de Alberich que se repite, Schlaf du, Hagen, mein Sohn, duermes tú, Hagen, hijo mío. Y entonces, bueno, es la relación de ellos dos, el diálogo de ellos dos, que sí, claro, está en si bemol menor, luego está en sol menor, pero la realidad es que es muy difícil reconocer, si nos dejamos llevar por el puro fluir de la música, en qué tonalidad estamos, porque constantemente se está apoyando en acordes de séptima y de novena, en diversas inversiones que nunca se resuelven. Con lo cual estamos realmente en el límite mismo de la tonalidad, aunque ya digo, aunque la escena está escrita con armadura de clave, pero en la escucha estamos transitando por un universo
pues eso, onírico. Hay una frase muy graciosa, antes citábamos a Cosima, la mujer de Hans von Bülow, que luego se casó con Wagner, ¿no? Pues en sus diarios, tiene un diario larguísimo, donde habla de toda su relación con Wagner y demás, dice que a veces, hablando con Wagner, que Wagner decía que esta escena primera del segundo acto, que era como una conversación entre dos animales antidiluvianos. Eso decía Wagner, no sin humor, pero efectivamente da idea de ese aspecto, de esa situación de estar absolutamente al margen del desarrollo de la diégesis, como por otra parte lo estaba de otra forma totalmente distinta la escena de las Nornas con que se abría el acto anterior. Boulez, que ha dirigido la obra y que en fin es un gran conocedor del tema, tiene una frase que es muy bella, pero sobre todo porque la parte final es una referencia que es ya metamusical, metalingüística. Dice que, empieza diciendo que hay una dimensión extraña, la dimensión humana, una especie de inmensa proyección fuera del tiempo y del espacio, efectivamente así son las cosas. Y acaba su reflexión muy bellamente, por otra parte, diciendo que yo veo en la exhortación final de Alberich la del propio compositor a sus posibles espectadores, cuando dice Trauter Helde sei treu, o sea, querido héroe, sé fiel, y acaba mal, lo repite varias veces, sei treu, sé fiel, y dice, claro, la exhortación del propio compositor a sus posibles espectadores sobre el futuro de su propia obra será comprendida, es como si Wagner se preguntara, ¿será comprendida por las futuras generaciones? En fin, especialmente significativa y al mismo tiempo especialmente enigmática la conclusión de la obra. Es el grandísimo monólogo, el gigantesco monólogo de Brünnhilde, es una escena, gloriosa, ¿no? Que ahí se hace una reaparición de las tonalidades principales que han tenido un papel esencial a lo largo de la obra, de la misma manera que el ocaso había comenzado con la nota, no con el acorde, pero sí con la nota inicial del oro del Rin, con el mi bemol. Entonces, el monólogo de Brünnhilde empieza en do mayor, luego va a la bemol y luego hay una transformación napolitana y nos vamos a re bemol mayor. Y entonces re bemol mayor es una tonalidad importante porque es la que luego va a concluir la obra. Pues re bemol mayor, allí, en ese momento, es cuando Brünnhilde retira el anillo del dedo de Siegfried y luego ya va a la bemol mayor, a la dominante, y entonces es cuando llama a los cuervos de Wotan, ¿no? Flieg ein, ihr Raben, o sea, volad, cuervos, ¿no? Y luego hay un par de episodios de repente con tonalidades en sostenidos, si menor y mi mayor, que es justamente cuando ella llama al caballo, a Grane, que es con el que se va a arrojar a las aguas, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza un recorrido por el círculo de quintas, pero en sentido inverso al de las agujas del reloj, es decir, va a mi bemol, de mi bemol a la bemol, y de la bemol vuelve finalmente a re bemol, que va a ser con ese gran epílogo instrumental donde concluye la obra. Pero claro, es que re bemol mayor es la misma tonalidad con que había acabado el oro del Rin, es decir, es la tonalidad de la entrada de los dioses en el Valhalla, que el Valhalla ahora se quema, se destruye. Entonces, que se use la misma tonalidad para dos momentos que son argumentalmente antagónicos, pues claro, es algo que le da una fuerza dramática a ese instante verdaderamente singular, ¿no? Entonces, claro, la última palabra la va a tener la orquesta, que en re bemol mayor desarrolla ese tema que había aparecido en el acto segundo de Valquiria, cuando Brünnhilde le dice a Sieglinde que lleva en sus entrañas el héroe más grande de todos. Pues ese tema, que se le llaman la redención del amor, es el tema con el que concluye finalmente la obra. Y claro, aquí se plantea pues el enigma de qué significa esa redención. Y claro, aquí tenemos que volver a lo que decíamos al principio, el libreto de 1852. Pues el libreto de 1852 contiene un largo párrafo, voy a leer solamente un extracto de él, del monólogo de Brünnhilde, que luego Wagner lo quitó, y en ese leo un extracto
dice Brunhilde que, aunque la raza de los dioses pasó como un suspiro, dejando atrás un mundo sin reyes, confío al mundo el tesoro de mi saber. Y más adelante dice, ni dioses, ni oro, ni los lazos traicioneros, ni la ley de las convenciones. Dichoso en el placer y en la pena sea únicamente el amor. Pero luego él mismo modificó eso unos años más tarde y acabó la frase, bueno, también esto es un resumen muy breve, la frase final de ella es: el dolor más profundo del amor sufriente me abrió los ojos. Yo vi el fin del mundo, ich sah das Ende der Welt, el fin del mundo, ¿no? Entonces, claro, al final Wagner quitó tanto el primer fragmento como el segundo y dejó lo que ahora se canta. Pero claro, es interesante recordarlo, porque da una idea de cómo este final ahora es más ambiguo, precisamente porque han desaparecido esas reflexiones. Karl Dalhaus, que es su breve libro sobre las óperas de Wagner, es, vamos, un texto absolutamente de referencia. A propósito de ese, él es partidario, dice que la conclusión verdadera del Anillo es la versión de 1852, de la que he leído un extracto, ¿no? Y dice: Brünnhilde es el modelo de una posible humanidad futura, pero la utopía que anuncia es negativa. La reconciliación solamente puede alcanzarse a través de la renuncia y no a través del amor. Una resignación y una abnegación que se apoderase de todos sería el fin del mundo, das Ende der Welt, o sea, lo que ella misma ha dicho. Un mundo que no sería sino ordenación y enmarañamiento. El escrito Verstrickung es un verbo difícil de traducir. Se atribuye a la redención una función consoladora que ha perdido su sentido trágico. Es un reposo eterno sin eternidad. Esta verdaderamente es una visión muy trágica, muy terrible de ese final, que claro, hay interpretaciones en sentido contrario, porque el final es profundamente ambiguo. Por ejemplo, Ulrich Drümer, es otro importante estudioso wagneriano, describe el final del ocaso de los dioses diciendo que la redención como final del ciclo del anillo se define como un nuevo comienzo tras la destrucción del orden antiguo, pero este comienzo se efectúa en un nivel de conciencia superior al estado inicial. Y ya claro, para rematar la cuestión, Stéphane Goldet, un musicólogo francés, también que escribe textos muy significativos sobre el tema, ha señalado que ese estado de conciencia superior vendrá representado por Parsifal. Pero claro, esa ya es otra historia.